Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Voy a tener el gusto de acompañarnos durante esta hora, durante las próximas semanas, en reemplazo de nuestro colega Omar Mariluz, que ha tomado unas breves vacaciones. El día de hoy, naturalmente, vamos a comenzar nuestro programa tratando de conversar con dos especialistas de la pandemia que nos podrán dar luces sobre la situación en la que estamos y lo que corresponde prever para las semanas que vienen, habida cuenta de que las cifras se están empeorando en muchos aspectos. Pues hemos invitado por eso al doctor Eduard Mesones de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, y también a otro, un especialista de infectología, en este caso Carlos Medina de la Universidad Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches. Doctor Mesones, queríamos comenzar, por favor, haciendo, usted que es especialista en epidemiología, un balance de la situación tal y como ha venido evolucionando los últimos días, porque hay cifras que han aumentado considerablemente, lo que se traduce en el hecho de que no hay camas UCI en muchos hospitales de muchas regiones de nuestro país, lo cual es grave para quienes puedan tener una situación grave de esta enfermedad. Pero, sin embargo, no está aumentando mucho el número de muertos, al menos no en la proporción que hemos conocido en otras épocas. Y lo que llama la atención es que esta evolución negativa se registra en muchos otros países de nuestra región, no en todos, no es el caso del Ecuador ni de Bolivia, pero sí hay países que estaban yendo mucho mejor y que están empeorando, como Uruguay. Otros están con cifras que empeoran cada día en nuestra región, pero también en otros continentes como Europa y Asia. De manera que yo quería preguntarle, ¿cómo evaluaría usted la situación que estamos atravesando y a qué puede deberse esta situación de malas cifras que enfrentamos los últimos días? Sí, buenas noches. Ante todo, agradecer la oportunidad de poder compartir con usted y a través de radio programas con la población peruana. Yo creo que es importante dar a conocer que este virus y la epidemia en particular nos está sorprendiendo a muchos, a pesar del tiempo que ya ha transcurrido. Y digo sorprendido entre comillas porque nos sigue encontrando con un sistema de información deficiente en el país, incluso con incompatibilidad en muchos casos de los reportes de casos, de muertes, entre lo que dicen las direcciones regionales de salud y lo que dice el nivel central del Ministerio de Salud. Es importante sí mencionar que aparte de las cifras de incremento de casos y de internamiento de personas a las unidades críticas, eso es un marcador importante de que estamos con mayor cantidad de casos severos. También está el reporte que los mismos colegas hacen, que probablemente el doctor nos va a aclarar más desde su perspectiva clínica, es que también los colegas manifiestan que tienen una mayor cantidad de casos. Ahora, hay un tema importante ahí que usted mencionó, que es el tema de la muerte. Recordemos que en general esto va por pasos. Entonces, imaginémonos que tenemos un solo paciente, una sola persona. Esta persona tuvo un contacto con otra persona contagiada en un momento determinado. En este momento tuvo el contacto, el virus ingresa a su organismo, pero no quiere decir que inmediatamente vaya a ser la enfermedad, va a ingresar a UCI y vaya a morir. No, hay días que tienen que transcurrir para que esto ocurra. Entonces, en un inicio esta persona va a tener el contacto y en promedio en 5 días, pero que pueden ir desde 2 hasta 14 días, la persona empieza a hacer síntomas. Luego de hacer síntomas, por lo general van a pasar nuevamente una cantidad de días, cuando empiecen a hacer síntomas leves, van a pasar una cantidad de días para que lleguen a hacer síntomas ya de disnea, de dificultades para respirar y que tengan requerimiento de oxígeno. Y luego van a pasar nuevamente unos días para que estas personas, lamentablemente en nuestro país, lleguen al hospital. A pesar de que se sabe de que cuando hay requerimiento ya de oxígeno, ya cuando la saturación empieza a bajar, es necesario la oxigenoterapia y hay que ir a los hospitales. Entonces, si usted se da cuenta,
el tiempo que va transcurriendo y la cantidad de días que van pasando, luego las personas llegan a UCI y no quiere decir que al llegar van a fallecer, no, pasan unos días también para que empiecen a fallecer. Entonces es probable que haya cierto desfase en ese sentido, porque hay incremento de casos, las camas de UCI están copadas, pero todavía no se dan las muertes. Y también hay un punto importante. Los colegas médicos ya también han aprendido a lidiar un poco más con la enfermedad, lo cual también podría afectar a que tengamos mejor sobrevida. De acuerdo. Muchas gracias por esta primera respuesta. Doctor Carlos Medina, su colega se ha referido a usted como alguien que tiene un conocimiento de lo que está pasando desde el punto de vista clínico. Y quisiera por eso que desarrolle lo que terminó diciendo el doctor Mesones. ¿Qué se ha aprendido para tratar de una manera más eficaz a los pacientes que se vean infectados por el COVID-19? Bueno, ante todo, buenas noches. Sí, se ha aprendido bastante con respecto al COVID, pero lamentablemente las lecciones aprendidas no se han implementado en la práctica. Y eso hace que estemos comenzando esta segunda ola, que ya en muchos lugares ya está instalada, de una manera igual o peor que como comenzamos la primera ola. ¿Por qué lo digo? Lo que hemos aprendido en la con la primera ola es de que no existe un medicamento que prevenga la infección, que no existe un medicamento establecido que trate la infección, ¿no? Sabemos que esta infección principalmente es una enfermedad de las oportunidades perdidas. Quiere decir que si un paciente es identificado en el momento preciso y se le inicia terapia, tratamiento de soporte en el momento preciso, vamos a disminuir la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo identifico tempranamente la disminución de oxígeno en un paciente con COVID, puedo implementar tempranamente el soporte de oxígeno en un paciente con COVID y con ello puedo disminuir la mortalidad. ¿Pero qué requiero para ello? Requiero primero un sistema que pueda identificar al paciente con COVID que hace esta sintomatología y necesito instalaciones que tengan lo mínimamente necesario, que es oxígeno. Y eso es lo que no tenemos en este momento. No tenemos una capacidad instalada que dé soporte a esos pacientes que comienzan a hacer la enfermedad, que comienzan a hacer la falta de oxígeno y al final esto termina en que el paciente llega tardemente a los hospitales, satura los hospitales y se viene incrementando la mortalidad justamente porque el paciente llega tarde y eso precisamente es porque no tiene una zona donde pueda tratarse de manera temprana y de manera oportuna. En consecuencia, lo que usted sostiene es que hay una mala actitud de no buscar ayuda médica, sino cuando ya la infección está avanzada. Lo que propone usted es que quien tenga los primeros síntomas acuda a buscar ayuda especializada. Claro, lo que en realidad el COVID es una enfermedad que debe manejarse desde la atención primaria. Y la atención primaria, los centros de salud, lo que tienen que encargarse principalmente es de identificar estos síntomas de alarma, identificarlos y dar un soporte de primera instancia, centros distribuidos a nivel de periferia que puedan tener oxígeno, que puedan brindarle a esos pacientes que empiezan a desarrollar estas manifestaciones, porque se ha demostrado que iniciando esto tempranamente, el paciente disminuye su estancia hospitalaria, disminuye su mortalidad y tiene menores secuelas. Y obviamente de este grupo de pacientes, que algunos pueden empeorar, estos pueden ser pasados a los hospitales de mayor nivel para poder manejar patologías más complejas. Y con esto se disminuye la mortalidad. Muchos hospitales que incrementaron su cantidad de camas, incrementaron la cantidad de puntos de oxígeno flujo continuo, disminuyeron su mortalidad rápidamente. Esto es importante y no, digamos, seguir pensando como en la primera ola que van a haber medicamentos que van a resolver esto, porque lamentablemente no los hay.
De acuerdo. Ahora bien, ¿qué cosa piensa usted sobre las causas del incremento de los contagios? Porque puede ser que esto tenga que ver sobre todo con un mal comportamiento de los ciudadanos, o con malas decisiones de las autoridades, o con otro fenómeno que tenga que ver con el virus, que explique que estas malas cifras se producen en otros países también, que no tienen las mismas políticas que nosotros. Claro, definitivamente el componente viral va a ser importante. Que sea una cepa más transmisible va a incrementar la tasa de transmisión. Pero lo cierto es también que el mecanismo de transmisión no ha cambiado, sigue siendo respiratorio y las formas de prevenirla siguen siendo las mismas. Lamentablemente, como población, hemos descuidado esas medidas nuestra cultura informal que tenemos y lamentablemente también la informalidad que se incrementó de manera dramática con las cuarentenas que tuvimos al comienzo, que eran necesarias, pero que pues generan esos efectos, ha generado pues que haya más gente en las calles, que haya más cantidad de transmisión, y también el tema de que ya el miedo, ya el COVID no es digamos, visto como con el miedo que antes, ¿no? Y esto también ha generado pues un relajamiento en la población con respecto a las medidas de prevención. Y esto agregar con respecto a lo que dijo el doctor al comienzo de su presentación, era, primero, nosotros como país o como sistema de salud, como hospitales, no tuvimos no se sintió ese descenso de casos después de la primera ola. ¿Y por qué no lo sentimos? Porque como comenzamos esta pandemia como un sistema colapsado, ni bien cayó los casos de la primera ola de COVID, se empezó a incrementar los casos complicados de pacientes con patologías no COVID, que siguió saturando el sistema de salud. Y ahorita ese sistema está saturado por patología no COVID y con ya incremento de casos de patología COVID. O sea, esta segunda ola va a ser mucho más dramática justamente porque se juntan dos patologías que van a colapsar aún más el sistema de salud, ¿no? Usted da por descontado que esta nueva ola, nos ha dicho, va a ser más dramática que lo que hemos conocido hasta ahora. Así es. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué es que afirma eso? Primero, porque agarra un sistema de salud cansado, tanto en infraestructura como en recurso humano. Segundo, porque las patologías no COVID ya va a ser imposible que puedan regresar. En la primera ola, lo que se hizo, todas las personas que estaban hospitalizados y que no tenían COVID se fueron a sus casas y dejaron a los hospitales solamente con enfermos por COVID. Ahora no se va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque las personas con enfermedades crónicas están tan descompensadas que ya no pueden manejarse en casa. Eso va a hacer que los hospitales colapsen más porque van a tener que manejar al mismo tiempo enfermedades complicadas, no COVID, con enfermedades COVID. De acuerdo. Lo otro es que ya de por sí, pues, la infraestructura se ha desgastado y eso, pues, impacta bastante, pues, en la atención que se va a dar, ¿no? Doctor Mesones, ¿comparte usted la visión que nos ha presentado el doctor Medina o quiere introducir algunos matices a la versión que nos ha dado? No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que el doctor menciona. En realidad, cuando uno ve a la epidemia, y a cualquier epidemia de manera macro, entran a tallar un sinnúmero de factores. Y usted incluso los ha mencionado. Uno, y la base de esto es el sistema de salud. Y debemos remarcar que Perú tiene un sistema de salud segmentado, fragmentado e inequitativo. Y además, en realidad precario, en el sentido de que no cuenta con la infraestructura, y esto lo sabemos no ahora, no el año pasado, lo sabemos por décadas. Lo que ha hecho la COVID y la pandemia es poner también de manifiesto de manera un poco más grande estas deficiencias. Entonces, el tema es que lastimosamente creo que como sociedad, como gobierno, no hemos aprendido mucho.
Y de hecho la toma de decisiones es sumamente compleja, demasiado difícil, pero no nos encuentra esta situación de la mejor manera como el sistema es. De acuerdo. No hemos mencionado todavía el tema de las variantes del virus. Que no sepas, no se trata de una cepa diferente, pero sí variantes, se nos dice, más contagiosas, aunque no más mortales. ¿Hasta qué punto podemos sospechar, presumir que las cifras que incrementan están causadas también por la presencia en nuestro territorio de las variantes que se han venido detectando recientemente en varios países del mundo, comenzando con el Reino Unido? Sí, yo creo que aquí es un tema bien importante de diferenciar, y se ha dicho mucho en la televisión y en varios medios de que la nueva variante, digamos, tiene esta capacidad de producir más infección, de transmitirse más, pero que no es más letal. Pero esto puede ser engañoso, porque la letalidad es un concepto relativo. Es el porcentaje de las personas que mueren del total que se infectan. Entonces, supongamos, de 100 personas que se infectan, vamos a decir que, por ejemplo, poniendo un número, fallecen 2. Pero es diferente si yo tengo 100 pacientes a si yo tengo 1000. Y eso es lo que ocurre con las nuevas variantes. Las nuevas variantes lo que hacen es tener mayor transmisión, entonces vas a tener más personas infectadas, a pesar de que la letalidad es similar. La cantidad de personas que van a requerir ir al sistema de salud porque tienen cuadros severos, ¿okay? y va a ser mayor en números absolutos, y aparte, si tienen la misma letalidad, en números absolutos también va a ser mayor. Pero aquí es un punto bien importante. Si el sistema de salud estaba preparado y los cálculos, las estimaciones que se hicieron fue con una cantidad de pacientes en función a lo que el virus tenía de posibilidad de transmitir, ahora estamos con una variante que tiene mayor posibilidad de transmitir. Entonces, si antes me producía 2 infecciones y luego de estas 2 infecciones pasaban otras más, ahora ya no es así, es más. Entonces, en términos absolutos, la cantidad de pacientes que va a llegar al sistema va a ser mayor. O sea, la demanda de atención hospitalaria va a ser mayor, pero sin embargo el sistema de salud ha sido estimado para un escenario que no contemplaba una mayor transmisión. De acuerdo. Entonces, doctor Medina, como infectólogo, ¿usted comparte lo que nos ha dicho su colega epidemiólogo respecto del rol que las variantes del virus, podrían estar jugando en la actual evolución de las cifras? Definitivamente, no, estoy completamente de acuerdo. En realidad, pues, cuando hablamos de letalidad, también es un indicador que se asocia con la capacidad de respuesta del sistema de salud. Si yo tengo más infectados y tengo una pobre capacidad de respuesta, ese 20% que haga una enfermedad, pues, que requiere atención, posiblemente los que pudieron recuperarse al inicio, pero que no lo hicieron porque no tuvieron atención en el momento oportuno, van a seguir la historia natural de la enfermedad y van a ir empeorando. Entonces, si no tengo una buena capacidad de respuesta para la población que se enferma, vamos a dejar que esto evolucione, y eso al final va a impactar en la mortalidad. Posiblemente pues la variante se diga de que contagia más pero no mata más, pero en un sistema colapsado, la cantidad de infectados siempre va a causar mayor mortalidad si es que no se atiende a tiempo esta patología. De acuerdo. Hablemos ahora, por favor, sobre la vacuna. ¿Estamos bien preparados para recibirla? Se nos ha dicho antes de fin de mes, principios de febrero, pero tal y como conocen ustedes nuestro sistema hospitalario, nuestra infraestructura médica en general y también nuestra capacidad organizativa, ¿cómo prevén ustedes que se va a desenvolver la distribución de las vacunas, comenzando por el lote del 1.000.000 que llega? ¿Y qué rol van a jugar las instituciones privadas? Porque sabemos que se ha autorizado que las vacunas sean también distribuidas a través de instituciones privadas. Y hemos visto que en otros países como Estados Unidos han habido graves disfuncionamientos en la distribución de las vacunas. Se prometió que habrían 20 millones de vacunados antes de fin de año y con la justa se alcanzó 3 millones. Es decir, en Estados Unidos la prueba se ha hecho,
de lo difícil que ha sido distribuirlas eficazmente. ¿Qué podemos prever en el Perú sobre la distribución de las vacunas, doctor Mesones? Bueno, primero tenemos que tener una diferenciación. De hecho, Perú tiene uno de los mejores esquemas calendarios de inmunización en América Latina, yo creo. Pero es el calendario regular. Es el calendario que se aplica sobre todo a menores de 5 años, es el calendario que se aplica a gestantes y también algunas veces a mayores de 60. Pero sobre todo se centra en los menores de 5 años. Entonces sí existe una logística, pero que está centrada sobre todo en la entrega de la vacuna desde los establecimientos de la salud y algunas, campañas que pueden hacerse. Tal vez también hay experiencia en la entrega de vacunas o la administración de vacunas desde los colegios, por ejemplo, con la vacuna de VPH, pero generalmente es dependiente de los centros de salud. Pero esto es una cuestión regular. Ahora lo que se va a buscar son poblaciones distintas a las que estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, el año 8 me parece que se vacunó a 18 millones de peruanos contra el sarampión y contra la rubiola. Se hizo en 5 semanas, con gran eficacia. Y me parece que el responsable de esta operación fue el doctor Castillo, que está en funciones en el ministerio actualmente. ¿O me equivoco? No sé exactamente, no tengo con exactitud los datos. Usted tiene datos, ustedes son más jóvenes, no recuerdan quizás eso, pero hemos vacunado hace poco más de 10 años con eficacia y se ha desaparecido el sarampión y la rubiola en nuestro país. Esos son 19 millones, no solamente niños. Lo que ocurre es que la aplicación de la vacuna de la SPR, que es la de sarampión, por lo general se pone al año. Y esta vacuna es una sola dosis. Ahora estamos frente a 2 dosis en población adulta y encima en diferentes fases de aplicación. De hecho, el primer grupo de aplicación está centrado en profesionales de la salud, primera línea, principalmente. Entonces, la forma de aplicación que va a darse va a depender mucho también de los establecimientos de salud. Y ahí hay una diferencia también importante con lo que pasa en Estados Unidos o que está pasando en Reino Unido. Es también la logística que hay detrás y que se requiere para el tipo de vacuna que se va a poner, ¿no? En Estados Unidos la vacuna principal que se ha puesto es la de Pfizer, la segunda es la de Moderna, y ambas requieren unos sistemas de manejo y de enfriamiento que en Perú, por lo menos la de Pfizer, no tenemos los de menos 70 grados. Pero sin embargo sí creo que hay un entrenamiento en el manejo de vacunas como la de AstraZeneca, la de Sinopharm, que no requieren esos niveles de manejo. Porque también debemos pensar, no solo en la primera fase, que creo que podría tener una buena cobertura, porque está centrada en población, la población sobre todo de primera línea de atención de salud, sobre todo. Pero luego vienen otras etapas de vacunación. Y debemos recordar que como país tampoco no somos uniforme. Yo comentaba hace poco para otro diario que es diferente manejar una vacuna aquí en Lima, probablemente en relación a lo que yo pueda hacer si tengo que irme a ciertas zonas rurales de Puno o a ciertas zonas rurales en Seo. Pero eso va a requerir, de hecho, de una mayor planificación. Esperamos que se pueda mejorar la administración del vacuna. Doctor Medina. Pero aquí también hay un punto, que no solamente yo creo depende del sistema de salud, y también de la población y de la aceptabilidad que pueda tener la población. Porque doctor Medina. Sí, usted que es especialista en infectología, la experiencia que tenemos en el Perú vacunando y erradicando algunas enfermedades, hay que decirlo, nos da una ventaja para poder aplicar esta nueva vacuna contra una enfermedad nueva. Bueno, primero quisiera comenzar diciendo que el objetivo de toda vacuna o de todo sistema de vacunación que se implementa es frenar la cadena de transmisión. O sea, queremos frenar la transmisión de SARS-CoV-2. Para eso dependen de 2 cosas. Depende de la efectividad de la vacuna, pero no solamente de eso, ¿no? Porque escucho a veces muchos comentarios en el tema de que por qué no la más efectiva y la menos efectiva y eso. Entonces no solamente depende de la efectividad, sino depende de la cobertura de vacunación que le pueda dar a mi población y en cuánto tiempo lo puedo hacer. Y para eso pues dependo de la capacidad logística y dependo de la experiencia. Y el Perú pues tiene experiencia
como sistemas de bloqueo vacunal. Se ha visto eso pues en los 90 con polio y con sarampión, para poder vacunar una gran cantidad de población, pero bajo un sistema de vacunación de una cadena de frío establecida, ¿no? Que son el vacunar casa por casa, ¿no? Esa es la experiencia que se ha establecido, ir a los lugares a vacunar, ¿no? Y para eso, pues, la vacuna que simplemente debe tener las características que puedan manejarse en ese sistema. Y en eso creo que la vacuna que se ha adquirido tiene las características que pueda potenciar la experiencia que se tiene en lo que es el bloqueo vacunal para poder tener una adecuada cobertura de vacunación, ¿no? Creo que la cobertura vacunal es muy importante para que con la efectividad que tenemos de la vacuna que se ha adquirido pueda lograrse el objetivo que va a ser pues frenar la transmisión viral. Bueno, ¿cómo han percibido ustedes en sus ambientes profesionales o sociales una cierta desconfianza frente a la vacuna que se ha hecho sentir en algunos círculos, en algunos medios? Esto es un fenómeno universal. Hemos visto, creo, el día de hoy a la reina Isabel del Reino Unido vacunándose a los 94 años y creo que lo va a hacer su marido de 94. Y el Papa Francisco, de 84 años, ha dicho también que se vacunará pronto y que es un deber ético hacerlo. Y ha hecho reproches contra una actitud suicida antivacuna. ¿Por qué se han generalizado estos temores y esta desconfianza frente a lo que es un logro de la ciencia? Cierto, más rápido que en otras oportunidades, pero es un logro. Y es en realidad el único recurso que tenemos para erradicar esta enfermedad. Señor Mesones. Adelante, por favor. Bueno. Sí, justo era un punto que quería agregar. El tema es que tenemos las estimaciones de eficacia de las vacunas que nos dan los ensayos clínicos, pero no sabemos qué va a ocurrir en el mundo real con la adherencia que la población incluso pueda tener a la vacuna para estimar, por ejemplo, la efectividad. Y ahí hay un gran problema, que tenemos muchos movimientos antivacunas. Y si bien es cierto, en nuestro ámbito profesional estamos seguros de varias cosas, incluso podemos hacer críticas objetivas a las metodologías de los estudios o ver las variaciones que pueden haber en las vacunas, en realidad ha ganado mucho espacio estos tendencias antivacunas, y las redes sociales, la internet, juega un papel importante en esto. Y no solamente en el tema de vacunas, como mencionaba también el doctor Medina, incluso en la medicalización que ha habido del manejo del COVID. Entonces, yo creo que el rol que puede tener los medios de comunicación para llegar a la población ojalá que seamos útiles para tener menos miedo y más apertura en la ciencia. Palabras finales, doctor Medina. Sí, bueno, igual yo estoy de acuerdo en que en realidad la razón principal por la cual hay cierta, no sé si no aceptación por la vacunación en algunas poblaciones por tema de desinformación, ¿no? Hay que, como Estado, tiene que informar las ventajas de las vacunas y tiene que hacer una información pues que sea fácilmente entendible por la población para poder pues disminuir este rechazo a ciertos tipos de vacunas que, como repito, pues es básicamente desinformación la que está causando esto. Bueno, muchísimas gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado justamente para informar de la manera más objetiva y más rigurosa posible la situación en la que nos hallamos frente a la pandemia y las perspectivas que nos ofrecen las vacunas que deben llegar en pocas semanas a